Doctor de Anda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Miguel Ángel. Fíjate que hoy es un día muy grande, porque recordamos, este es el 30 de octubre, el aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. El próximo año cumpliría 150 años de haber nacido. Murió a la corta edad de 40 años, lo mataron. En los tiempos aciagos de retrocesos democráticos que estamos viviendo en el mundo, la figura del mártir se acrecienta y nos hace concientizarnos de la trascendencia que tuvo y que tiene en la historia su vida y su dramática muerte. En estos tiempos, más de la tercera parte de los países de este planeta son gobernados en regímenes que no respetan los valores democráticos ni los derechos humanos, fundamentalmente para poder afirmar que es una civilización. Destinamos más de 70 años a las investigaciones históricas sobre Madero en los tiempos que vivió México en la dictadura y lo que logró Madero. No había con Porfirio Díaz ni separación de poderes y otros cosas, pero el tiempo es corto, ahí lo pongo con más detalle en el YouTube. Pero fíjate cómo el mundo de hoy ha evolucionado a las más asombrosas alturas en la ciencia y tecnología y está involucionando, o sea, en lo negativo. Por cierto, si es involución, tiene que ser negativo, a condiciones alarmantes en los valores democráticos, espirituales, sociales y en el respeto a la vida humana. Fíjate, en Asia, en China, en Centroamérica, en Latinoamérica, el poder se ha concentrado en un solo hombre sobre millones de avasallados seres humanos que no tienen privacidad, muchos de ellos, y a los contrarios, haciendo una competencia política, se les elimina o se les mete a la cárcel, haciendo a un lado la democracia, con una sola ideología, un solo partido de jure y de facto. Se han hecho realidad, son realidad, no nada más una realidad, la ficción, el libro de Orwell de 1984. Fíjate, el historiador profesional, doctor Fernando Vázquez Alalís, que me quito el sombrero, que no lo uso, que ha profundizado y conoce la vida y las acciones más escondidas, bueno, para nosotros, pero él tiene una inteligencia y una memoria y una retención, y además es humilde, es tan humilde como inteligente que bueno, inteligencia es más, la humildad es menos. Y que también es una lección que vivimos en el siglo XXI, en estos tiempos difíciles, nos han movido a profundizar y responder al interrogante: ¿qué habría pasado en la historia de México si no hubieran traicionado a Francisco I. Madero? Ya tenemos casi el libro, lo estamos poniendo en partes, pero para el año próximo ya lo vamos a integrar, bueno, con los diplomados. Pero fíjate, más de 3 millones de mexicanos es la respuesta a lo que preguntábamos. Si no lo hubieran traicionado y matado, se hubieran salvado de morir o de emigrar, asustados de la violencia criminal que manchó de sangre la sociedad mexicana y se extendió muchos años después de su asesinato junto con su hermano. Fueron asesinados también su hermano Gustavo Pino Suárez y otros muchos que podían haber vivido y dado frutos. Pero la maldición por la sangre derramada de un hombre limpio, con valores democráticos y ayuno de la soberbia y la ambición, al poder que domina y esclaviza a muchos hombres y mujeres como si fuera una droga o peor,
con la palabra clave, ahí lo pongan nomás, la venganza de Madero, y tenemos la respuesta y la evidencia histórica de que es cierto, dentro del desorden humano existe un orden del más allá. El poder que se obtiene con maldad, con maquiavelismo, es un poder amargo y maldito. También, bueno, estoy sintetizando estas ideas, pero es el poder que alcanzaron muchos hombres que traicionaron y asesinaron a Madero, que él quería aplicar lo que había escrito y señalado con sinceridad en su gestión política, que le truncaron cuando en un ambiente de intrigas y presiones querían que matara, que utilizara la violencia como ellos ya lo habían hecho. Los fines, para muchos de los que participaron, los fines justificaban los medios de asesinar, destruir, y eran los antecedentes violentos de quienes lo presionaban a él de que matara y que siguiera los malos ejemplos de anarquistas violentos que causaron, insistimos, miles de muertos, porque impacientes, y también por la ambición política, ellos también querían ser presidentes, y la destrucción, todo está registrado en la historia, hoy lo comprobamos, y además señalamos las respuestas ahí de qué hubiera pasado si no hubieran traicionado y asesinado a Madero. Los historiadores serios y honestos han comprobado que es cierto. Los pueblos tienen los gobiernos que merecen sus conductas. Ahí ponemos en varios idiomas, en francés, que fue el origen, en español, en ruso y en chino tradicional. Más puse unos cuantos idiomas, pero eso opera en todo el mundo porque es la naturaleza humana. Pero Francisco I. Madero dejó en su vida la evidencia de que no es imprescindible asesinar dementemente o imponerse con la bestialidad del criminal que confunde legalidad con legitimidad. Fernando Vázquez Alanís y otros muchos historiadores y hemos comprobado que es cierto, lo decía hace poco ahí de Anda y Ansei, muy claro eso, como lo dijo José Luis, aunque él lo limitaba a lo inmediato, no, los historiadores, periodistas, están haciendo, y con valor también, y hasta mujeres valientes, pero ya que aquí termino, pero Francisco I. Madero dejó en su vida la evidencia de que no es imprescindible asesinar, que se pueden lograr las cosas con armonía y uniéndonos, no destruyéndonos entre nosotros mismos como vampiros. También tenía utilidad otra cosa también que estaba filosofando. Fíjate, con Madero hemos comprobado que además, fíjate que es un factor de conciliación. Yo con una gran mayoría de las personas que he hablado admiran a Madero, le reconocen, es uno de los pocos que no llega al bipolarismo político, que se ve de que con qué pasiones buscan en qué nos enfrentamos y no en qué podemos reunirnos. Y quizás, pues, o sea que es cierto, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, y filosofando, no nos merecíamos a Francisco I. Madero y pagamos el precio con millones de muertes políticas maquiavélicas y sangrientas en la soberbia, y lo mismo en Asia que en la América Latina. Ya por último, una persona muy inteligente y sabia nos dijo que Madero, como todos los seres humanos, desde que están en el vientre de su madre, tienen una misión en la tierra, y me decía que se había frustrado con el asesinato de Madero, pues yo digo que no, Madero sigue dando frutos, y la misión que tenía en la tierra la logró, porque nos hizo y nos hace tener conciencia de que solo con la unidad
de que sin recurrir a la violencia verbal o a la violencia física podemos lograr la paz y la prosperidad de México. Pues un abrazo y que Dios los bendiga. Saludos a Rafael y a todos.